Del Evangelio según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a su casa en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y a dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús lo bendijo y también mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobra. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la alegría del Señor, con la esperanza de este nuevo amanecer que Dios nos permite abrir nuestros ojos a esta nueva oportunidad de vida. Y el día de hoy celebramos a Nuestra Señora de Lourdes. Un día como el día de hoy, 11 de febrero de 1858, 3 niñas, Bernadette, de 14 años, su hermana Marie y su amiga Jane, de 12, salieron de su casa en Lourdes para recoger leña camino al río. Pasaron por una gruta natural donde Bernadette escuchó un murmullo diviso de una figura de una joven vestida de túnica blanca, muy hermosa, ceñida por una banda azul y con un rosario colgado del brazo. Se acercó y comenzaron a rezar juntas para luego desaparecer. Por un periodo de 5 meses, la Virgen se le apareció a la niña en medio de multitudes que se acercaban para rezar y poder observar a la hermosa señora. Pero la Virgen solo se le aparecía a la niña en reiteradas ocasiones. A causa de esto, Bernadette fue víctima de desprecios y burla por parte de las autoridades eclesiásticas y civiles del pueblo, pero la niña se mantuvo firme en su fe mariana, sobre todo, en especial, con el pedido que le había hecho la Virgen, la construcción de una capilla sobre la gruta, la realización de una procesión. Luego de la última aparición, ocurrida el 16 de julio, fiesta de Nuestra Señora del Carmen, Bernadette ingresó como religiosa de las hermanas enfermeras a la edad de 22 años y permaneció ahí hasta su muerte a los 34 años. La Inmaculada Concepción, la Madre de Dios, es así como se presenta la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes.
Y hoy quiero que aprendamos juntos, mi querido hermano, algunos signos de esta aparición. Primero que todo, el agua. El 25 de febrero, la señora le dijo a Bernardita: ve a beber agua y lávate de la fuente. El Evangelio nos narra esa escena cuando Jesús, cansado del camino, se sentó al lado de un pozo y una mujer vino a sacar agua. Jesús le dijo: el que beba de mi agua, yo le daré vida eterna. Jamás tendrá sed. El agua de Lourdes es signo de agua viva que nos ofrece Jesús. La roca, la Santísima Virgen María, se le apareció 18 veces en la roca. La Biblia nos dice que Dios es nuestra roca, la roca en que nos apoyamos. Dios mío, roca mía, refugio mío. ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Las velas, de día y de noche, en verano y en invierno, están ardiendo las velas en la gruta que representa la fe. Esta luz es Cristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna. Las multitudes son inmensas, de toda raza, lengua y nación. Aquellos pocos peregrinos del comienzo, solo hay 6 millones. En Lourdes se vive la iglesia, reunión de unidad de todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Y por último, los más importantes para nuestra Santísima Virgen María, los enfermos. Son inmensos, de toda raza, lengua y nación. Aquellos pocos peregrinos desde el comienzo, solo hay 6 millones. En Lourdes se vive la fe. Muchos de ellos han sido sanados mediante la intercesión de la Virgen María. Y hoy, mi querido hermano, que precisamente el Evangelio nos habla de la providencia de Dios. Eran grandes las multitudes que acudían a escuchar a Jesús. Llevaban días acompañándole, escuchándole, pero también presenciando los milagros que Jesús iba haciendo en su caminar. Jesús tiene una preocupación al ver que mucha gente los seguía y no tenían que comer. Llamó a los discípulos y tiene una expresión de compasión. Me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Recordemos que todos los que buscaban a Jesús iban de muchas localidades. Cuando Jesús llegaba a los poblados, ya había grandes multitudes esperándole de muchas regiones. Por eso Jesús se compadece de esta gente y dice: me da lástima esta gente. Si se van ahorita sin alimento, se desmayarán en el camino. Jesús ya les había alimentado por medio de la palabra, ya les había alimentado por medio de la fe. Pero también sabía que humanamente, físicamente, ocupaban ser alimentados, si no se desmayarían en el camino. Por eso le pregunta a los discípulos: ¿cuántos panes contestaron? La primera reacción de los discípulos ante la interrogante de Jesús es: ¿y dónde vamos a conseguir pan aquí? Estaban en el monte, en el pleno cerro, no había absolutamente nada más que árboles. Ellos le contestaron:
7 panes y algunos pescados, por lo cual Jesús mandó que los trajeran. Y en ese momento se da la multiplicación de los panes. Eran más de 4,000 personas. Y mediante esta multiplicación se repartió el alimento con todos ellos. Eran más de 4,000, sin contar mujeres y niños, mi querido hermano. Porque para Dios no hay imposible. Basta que tengamos fe y confianza en Él. Si estas personas llevaban 3 días siguiendo a Jesús, esto nos quiere decir que a ellos no les había llegado la preocupación del alimento. Tal vez tenían hambre. ¿Cómo estaríamos nosotros después de 3 días sin comer y en el monte? Seguramente incluso hasta renegaríamos que no tenemos que comer. Sin embargo, ellos estaban tan extasiados en escuchar a Jesús, en ver los milagros, que no sentían esa necesidad. Pero Jesús sabía que había la necesidad de alimentarlos. Por eso le enseña a los discípulos a ver más allá. A ellos se les hace increíble. ¿Cómo vamos a alimentar a esta multitud? ¿De dónde, Señor? Y Jesús únicamente les hace una pregunta. ¿Cuántos panes tenemos? Ellos responden 7. Se da el milagro de la multiplicación de los panes. Y como nos dice la palabra, la gente comió hasta quedar satisfecha y todavía recogieron 7 canastos de sobras. Los despidió y luego se embarcó con los discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Los alimentó y después se retiró. Pero un signo que no podemos perder de vista es que después de saciarlos, se llenaron 7 canastos de sobra. Mi querido hermano, ¿cuántos días tiene la semana? 7 días. ¿Qué nos quiere decir el Señor con este? Que basta que tengamos fe, que Él nos va a proveer de todas nuestras necesidades, que si fue capaz de, estando en el monte, alimentar a más de 4,000 personas, y mediante estos panes hacer la multiplicación de los panes, no tengas duda que la providencia de Dios está contigo todos los días, mi querido hermano. Los 7 días de la semana, los 365 días del año, Dios permanece fiel a nosotros, fiel a su pueblo. Dios no se ensordece ante nuestras necesidades, pero una cosa son nuestras necesidades y otra cosa son nuestras necedades humanas. Muchas veces queremos vivir de una manera muy sobrada, pero hay ocasiones en que vivir de esa manera sobrada, exagerada, no nos trae la felicidad, sino nos trae más penurias. Dios te va a dar lo que necesitas, ni más ni menos. Y con esto no te quiero decir que te conformes con lo que el día de hoy tienes, no. Trabaja para que tu familia tenga lo necesario, porque a Dios le gusta que vivamos bien, que vivamos en abundancia. Pero una cosa es vivir en abundancia y otra cosa es vivir con los excesos. Yo te puedo asegurar que a tu mesa no te falta el pan de cada día, que en ocasiones no te explicas cómo, pero Dios te permite tener lo necesario porque su providencia está contigo. En este día, mi querido hermano, que celebramos a Nuestra Señora de Lourdes, a nuestra Madre Santísima,
en esta vocación que se quiso presentar ante nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, nos enseña que Cristo es el agua viva, que es la roca, que es la luz del mundo, que es quien nos reúne como iglesia, que es quien sale al encuentro del sufriente, del enfermo, mediante la Santísima Virgen María. Pidamos su intercesión, pidamos a la Virgen María que alimente nuestra fe, que interceda por ti y por mí, para que Jesús nos llene de esa agua viva. Y para que al alimentarnos de esa agua viva, que es Cristo, que es su palabra, lo veamos como la roca de nuestra vida, como la luz y como nuestra salvación. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.